Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby, gracias por suscribirse. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet este lindo vestidito para una bebé de más o menos 6 a 9 meses. Es parte de un nuevo ajuar que les voy a enseñar para niñas de 6 a 9 meses, que incluye la diadema, el cubre pañal, miren qué precioso está, la capotita para las personas que prefieren un gorrito y los zapatitos. En esta orden se los voy a ir subiendo los videos, así es que estén pendientes. Ahora, este conjunto para niñas lo pueden tejer más grande o más pequeño. Como les digo, el que les voy a enseñar es para una bebé de 6 a 9 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. Yo diría desde 3 meses hasta más o menos 18 meses. Si presionan la caja de información aquí, al lado derecho aparece una flechita, nada más presionen esa flechita y se abrirá la caja de información. Ahí les voy a dejar cómo lo pueden tejer más grande o más pequeño. También aquí arriba les voy a dejar el link de todos estos videos ya cuando los haya subido. O si presionan la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal, los llevará donde están todos mis videos y allí podrán encontrar todos estos paso a paso. Pues bueno, les enseño cómo hacerlo y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de 3 milímetros y esta es la marca. Se llama Super Soft Baby Double Knit James C. Brett. Voy a usar en este color celeste y también en el color blanco. Ahora, tengo aquí un total de 49 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 28 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. El múltiplo de la cadena de base es múltiplos de 4 más 1. Pues bueno, aquí para empezar, en la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, voy a hacer un medio punto alto. Medio punto alto en la siguiente cadena. Medio punto alto en la siguiente cadena y así voy a continuar haciendo nada más un medio punto alto en cada una de las cadenas. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 48 medios puntos altos, incluyendo las dos cadenas aquí al final. Continúen así y nos vemos al final de esta primera vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta y tengo un total de 48 medios puntos altos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. Estas dos cadenas no cuentan como ningún punto, así es que cuando cuenten sus puntos no cuenten estas dos cadenas. Están allí para que esta orilla aquí quede recta y no nos quede torcida. Pues bueno, aquí en esta segunda vuelta lo que vamos a hacer son 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a hacer 2 puntos altos. Les muestro, empezando encima del primer medio punto alto voy a hacer un punto alto, en el siguiente voy a hacer otro, llevo 2 y en el siguiente son 3. En el cuarto voy a hacer 2 puntos altos juntos en el mismo punto, 1 y 2. Aquí está el aumento. Ahora ustedes van a repetir lo mismo, van a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y luego en el siguiente 2 puntos altos en este mismo punto, 1 y 2. Así es como ustedes van a continuar, van a hacer 3 puntos altos y en el siguiente 2. De nuevo 1, 2, 3 y en el siguiente 2. Así van a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Al final de esta segunda vuelta vamos a tener 59 puntos altos. Nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta y tengo un total de 59 puntos altos. Aquí al final siempre vamos a terminar con estos 4 puntos altos. No vamos a hacer aumentos, solamente vamos a hacer 4 puntos altos. Mi último punto alto lo hice aquí donde están las dos cadenas. Ahora para la tercera vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Recuerden, las 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto, así es que no las vayan a contar. Ahora en esta vuelta lo que vamos a hacer son 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente 2. Les muestro. Encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto 2 puntos altos. 1 y 2. Así es como ustedes van a continuar, van a repetir lo mismo, van a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4
y en el siguiente 2 puntos altos en el mismo punto, 1 y 2. Ahora, al final de esta tercera vuelta vamos a tener un total de 70 puntos altos. Continúen así y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer la vuelta número 3, tengo un total de 70 puntos altos aquí al final. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta lo que vamos a hacer son 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente 2. Les muestro, empezando encima del primer punto alto vamos a hacer un punto alto. Recuerden que las 2 cadenas no cuentan como ningún punto, así es que no las cuenten. Llevo 2, 3, 4, 5 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos, 1 y 2. Así es como ustedes van a continuar para esta vuelta número 4. Van a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente 2. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener 81 puntos altos. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de la cuarta vuelta, tengo un total de 81 puntos altos. Ahora para la vuelta número 5 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. En esta vuelta número 5 vamos a hacer 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente 2 puntos altos. Les muestro, empezando encima del primer punto alto, hacemos un punto alto, encima del siguiente otro, llevo 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos. Ahí está, así es como ustedes van a continuar para esta vuelta número 5. Van a hacer 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente 2. Y luego repetir lo mismo hasta el final de la vuelta. Al final de esta vuelta número 5 vamos a tener 92 puntos altos. Continúen y nos vemos al final. Terminé la vuelta número 5, tengo un total de 92 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En esta vuelta lo que voy a hacer son puntos V. Los puntos V consisten de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el mismo punto. Les muestro. Empezando en el tercer punto alto, 1, 2, 3. Aquí voy a hacer el primer punto V. Un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Me salto 1, 2 y en el tercer punto alto voy a hacer otro punto V. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto otro punto V. Así es como voy a continuar para esta vuelta número 6. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de la vuelta número 6, tengo un total de 30 puntos V. Para terminar nos vamos a ir encima del último punto alto y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 6 con 30 puntos V. Ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Adentro de cada uno de los puntos V vamos a hacer puntos V, pero estos puntos V van a consistir de un punto alto, 3 cadenas, un punto alto. Les muestro. Adentro del primero vamos a hacer el primer punto V. Aquí vamos a hacer 3 cadenas y un punto alto. En lugar de hacer 2 cadenas van a hacer 3 en esta vuelta. Y así vamos a continuar haciendo lo mismo en cada uno de los puntos V de la vuelta anterior. Así es que continúen así y nos vemos al final de esta vuelta número 7 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 7, tengo un total de 30 puntos V. Para terminar vamos a irnos aquí en la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto al final. Y así terminamos esta vuelta número 7. Ahora para la vuelta número 8 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora adentro de cada uno de los puntos V vamos a hacer un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. 1 y 2. Otra vez más me salto al siguiente punto V y voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahí está, así voy a continuar para esta vuelta número 8. Continúen y nos vemos al final.
Ok, terminé de hacer esta vuelta número 8. Tengo un total de 30 de estos abanicos y aquí al final terminé haciendo un punto alto en la segunda cadena. Ahora para la vuelta número 9 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora encima de este punto alto que está aquí voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas y adentro de este espacio de estas 2 cadenas voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, un punto bajo. Ahora hacemos 2 cadenas y en medio de estos 2 abanicos aquí en el centro, miren, vamos a hacer un punto bajo. 2 cadenas, un punto bajo adentro de este espacio de cadena, miren, de las 2 cadenas de este abanico, luego 2 cadenas, un punto bajo. Otra vez más, 2 cadenas, punto bajo en medio de estos 2, aquí miren en el centro, 2 cadenas, punto bajo en este espacio de las 2 cadenas, 2 cadenas y un punto bajo y de nuevo repito lo mismo. Ahí está, así es como voy a continuar para esta vuelta número 9. Continúen así, nos vemos al final. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Miren, aquí al final hice 2 cadenas y terminé haciendo un punto bajo en la segunda cadena aquí al final. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora, vamos a hacer una vuelta más y vamos a cambiar a este gancho de 4 milímetros. Quiero usar un gancho tantito más grande para hacer esta vuelta. Si ustedes no tienen uno que es tantito más grande, entonces continúen con el gancho de 3.5 milímetros. No es mucha la diferencia, pero a mí me gusta el resultado cuando se usa un gancho tantito más grande para hacer estas siguientes 2 vueltas. Pues bueno, aquí con el color blanco ahora vamos a jalar una lazada y vamos a hacer una cadena. Ahí está. Vamos a girar y aquí donde hicimos este último punto bajo voy a hacer un punto bajo. Ahora miren, tenemos el primer abanico aquí. Vamos a separar aquí, vamos a hacer espacio al modo de tener aquí este punto V. En este punto V, ahí vamos a hacer otro punto V. Miren así, metemos el gancho así, jalamos una lazada y hacemos un punto alto. Luego hacemos 2 cadenas y de nuevo metemos el gancho en este mismo espacio y hacemos otro punto alto. Vamos a hacer estos puntos V adentro, miren, de esta vuelta de puntos V. Ahí, miren, de nuevo metemos el gancho y hacemos punto alto, 2 cadenas, punto alto. Otra vez más, vamos a abrir aquí y en esta vuelta de los puntos V hacemos un punto alto, 2 cadenas, punto alto. Así es como voy a continuar para esta vuelta número 10. Continúen y nos vemos al final. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 10. Tengo un total de 30 puntos V. Ahora para terminar vamos a irnos aquí donde está este último punto bajo y vamos a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahora para la vuelta número 11 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Encima de este último punto bajo que acabo de hacer voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a meter el gancho aquí, miren, adentro donde tengo este espacio de 2 cadenas del abanico en el color celeste. Y también voy a meter el gancho por el espacio de estas 2 cadenas, al modo de meter el gancho así, miren. Y hacemos un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Ahora miren, vamos a hacer 2 cadenas y en el centro de estos 2 puntos V, en el color blanco, aquí voy a hacer un punto bajo. Aquí no estoy agarrando el color celeste, nada más el blanco. Ahora voy a hacer 2 cadenas y aquí meto el gancho en el espacio de las 2 cadenas de este piquito en el color celeste y luego en medio de estas 2 cadenas voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas y en medio de los 2 puntos V en el color blanco voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas y ahora sí voy a meter el gancho aquí en el color celeste en el espacio de las 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas en color blanco hago un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo.
Ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta número 11. Miren, así es como se mira por la parte de atrás y por el lado del frente se mira así. Miren qué lindo está. Pues bueno, continúen así y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final, tengo 2 cadenas aquí. Para terminar me voy a ir encima del último punto bajo que está aquí y voy a hacer un punto bajo. Ahora ya corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí, mira. Y aquí está, el canesú está terminado. Miren qué lindo está. Ahí está, miren qué precioso se mira. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer antes de unir aquí y continuar para el resto, lo que vamos a hacer es vamos a hacer la orilla aquí. Vamos a agregarle los ojales. Vamos a hacer lo mismo aquí a este otro lado. A este lado es donde vamos a agregar los ojales. Así que yo con el color celeste, aquí miren, tengo una lazada. Vamos a comenzarlo, creo que de aquí. Déjenme ver cómo está. Aquí fue donde terminamos. Así es que aquí mismo donde terminamos, al lado donde terminamos, vamos a hacer este lado primero. Y luego vamos a hacer el otro lado donde vamos a agregar los ojales. Así es que aquí voy a meter el gancho justamente aquí donde está este último punto bajo. Miren ahí. Y voy a jalar esta lazada con el color celeste. Si ustedes quieren hacerlo en el color blanco, también lo pueden hacer y no es necesario cortar el hilo ahí. Yo lo corté. Bueno, vamos a continuar con el gancho de 3.5 milímetros. Casi comenzaba con el otro, pero ya vamos a dejar de usar el otro. Así es que con este gancho de 3.5 ahora vamos a hacer una cadena. Y luego aquí justamente a un lado, miren ahí, voy a hacer un punto bajo. Y luego aquí, no hay una manera exacta cómo hacer esto. Aquí lo importante es de que no quede encogido esta parte, así es que en esta vuelta en el color blanco voy a hacer otro punto bajo. Luego tengo este otro punto, llevo 1, 2, 3. Luego tengo aquí unas cadenas, 4, un punto alto, voy a hacer 2, 5 y 6. Luego tengo estas cadenas, voy a hacer 1, llevo 7, luego tengo un punto alto, 8, 9, 2 ahí, 10, 11 y 12, 13, y esta es la vuelta de los medios puntos altos, 13, y luego la vuelta de las cadenas, 14. Ahí está, creo que se mira bien. Lo importante es de que quede bien recto y no quede encogido. Así es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar y luego me voy a regresar haciendo estos 15 puntos bajos. Así. 1, 2 y 3 y así voy a continuar hasta llegar aquí. Luego voy a hacer una cadena, voy a girar y me voy a regresar para la tercera vuelta. Nos vemos al final de esa tercera vuelta. Ok, terminé de hacer la tercera vuelta. Aquí corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y esta parte está terminada, así es como me ha quedado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer a este lado. Así, miren. Pero a este lado le vamos a agregar los ojales, así es que para hacer eso vamos a irnos aquí arriba, vamos a meter el gancho aquí en este último punto de cadena y vamos a hacer la primera vuelta donde hacemos el mismo número de puntos que hicimos al otro lado, que para mí son 15. Así es que voy a tratar de hacer los 15 puntos. Voy a jalar esta lazada, voy a traerla hacia el frente y aquí hacemos una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer el primer punto bajo. Ahí está. Ahora voy a hacer un punto bajo en cada una de las vueltas. Aquí está la vuelta de los medios puntos altos. Voy a hacer uno y así voy a continuar haciendo estos puntos de igual manera como los hice al otro lado, hasta tener 15 puntos. Continúen y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer los ojales. Ok, terminé de hacer esta primera vuelta, tengo 15 puntos, voy a hacer una cadena y voy a girar. Voy a hacer los ojales en la siguiente vuelta, voy a hacer una vuelta más. Así es que aquí voy a hacer un punto bajo y así voy a continuar hasta llegar arriba y tener
estos 15 puntos bajos. Ese es el último. Ahí está, tengo 15 puntos bajos. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar. Ahora aquí, en esta vuelta voy a hacer los ojales, así que en este primer punto bajo aquí voy a hacer el primer punto bajo. Y luego voy a hacer una cadena, me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Y aquí está el pequeño ojal, miren, ahí está. Los botoncitos que yo voy a usar son bien chiquititos, así es que por eso nada más me estoy saltando un punto. Asegúrense de que el botón que ustedes van a usar es lo suficiente grande, este huequito aquí, para el botón que ustedes van a usar. Pero bueno, aquí voy a continuar y voy a hacer uno más o menos aquí. Así es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos. Ahí está, sí, creo que está bien. 9 y luego voy a hacer una cadena, me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto bajo y luego termino aquí haciendo estos últimos 3. Ahí está. 1, 2, 3. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar y me voy a regresar hacia arriba haciendo puntos bajos. Aquí donde hice el ojal ya les voy a mostrar. Ahí está, ahora tenemos el espacio de cadena, aquí vamos a hacer un punto bajo y luego vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar a la parte de arriba. Ahí está, así es que continúen y nos vemos aquí al final de esta cuarta vuelta. Ok, terminé de hacer esta última vuelta y aquí están los ojales a este lado. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar aquí el cuello, así es que vamos a hacer una cadena aquí y luego voy a meter el gancho en este último punto bajo. Quiero darle un terminado mejor aquí al cuello, así es que vamos a hacer esto. Aquí vamos a hacer 4 puntos bajos. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Ahora tenemos aquí las cadenas que están en el cuello. Ahí voy a meter el gancho. Voy a hacer un punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena, y así es como voy a trabajar aquí el cuello y eso es todo lo que voy a hacer. Miren, punto deslizado, cadena hasta llegar aquí. Aquí vamos a hacer estos 3 puntos bajos y luego vamos a hacer una cuarta vuelta y terminar ya aquí en la parte de abajo para luego continuar con el resto. Nos vemos entonces aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí este otro lado del cuello. Aquí vamos a hacer estos 3 puntos bajos, un punto bajo por cada vuelta. Ahí. Y ahora voy a hacer una cadena y voy a hacer estos puntos hacia abajo, empezando aquí en este último que hice. Ahí voy a hacer estos puntos bajos. Y así voy a continuar hasta llegar aquí. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a dividir las mangas. Ahora aquí miren, tengo 1, 2, 3 puntos V y luego en el centro puse un marcador de puntos. Para las mangas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego puse un marcador de puntos en el centro entre estos dos donde está el punto bajo. Miren, donde está el punto bajo a este lado y el punto bajo en el color celeste. Y luego para la parte del frente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos V y en el centro puse este marcador de puntos. Luego para la manga 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y para la parte de atrás 1, 2, 3. Ahí está, así es como vamos a dividir las mangas, así que les muestro. Miren, aquí lo primero que vamos a hacer es vamos a unir los dos lados así. Este es el lado donde tenemos los ojales, así que va a ir por encima. Y aquí voy a meter el gancho en este primer punto, miren, la primera vuelta. Voy a jalar esta lazada hacia el frente, voy a hacer una cadena. En realidad voy a hacer 2. Luego voy a hacer un punto alto en este mismo punto. Así es que meto el gancho en este mismo punto y por la última vuelta aquí atrás. Ahí.
y voy a hacer un punto alto. Ahora en la siguiente vuelta y en la siguiente vuelta aquí atrás voy a hacer punto alto y punto alto. Voy a hacer 2 en este mismo punto. Luego en la última vuelta aquí y la última vuelta aquí atrás, de nuevo 2 puntos altos. Ahí está, tenemos 5 puntos altos, 2, 4, 5 y las 2 cadenas. Ahora miren, aquí tenemos este punto bajo. Por el lado de atrás vamos a meter el gancho justamente encima de ese punto bajo, en este color blanco, miren ahí, y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora tenemos la vuelta que hicimos en el color celeste, donde hacíamos 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas. Tenemos el primer espacio de las 2 cadenas justamente aquí, miren, ahí vamos a meter el gancho en cada uno de los espacios y vamos a hacer 3 puntos altos. Miren, ahí está. Vamos a hacer 1, 2 y 3. Ahora tenemos los siguientes 2. Aquí vamos a hacer 3 puntos altos. En el siguiente espacio de las 2 cadenas hacemos 3 puntos altos. Y aquí también 3 puntos altos. Y aquí. Miren, tengo, aquí está el primero que hicimos. Este grupo de 3 no, porque lo hicimos en el punto bajo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espacios de 2 cadenas. Y tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 puntos altos para este lado. Miren, ahí está. Así se mira. Ahora vamos a dividir la manga. Vamos a hacer 6 cadenas. 3, 4, 5, 6. Nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos V. Y luego tenemos este siguiente espacio de 2 cadenas. Aquí hay 2. En el segundo, después del marcador. Miren, el marcador está marcando el centro, así que es en el siguiente. Ahí voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Luego en el siguiente espacio, que es este, hacemos 3 puntos altos. Y así voy a continuar en los siguientes 16 espacios de 2 cadenas haciendo 3 puntos altos. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 espacios de 2 cadenas. En cada uno de ellos voy a hacer 3 puntos altos. Continúen y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la otra manga. Ok, terminé de hacer los puntos altos aquí del frente. Tengo un total de 48 puntos altos aquí. Son 16 espacios de 2 cadenas. 16 por 3 son 48. Ahora para dividir la otra manga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Nos saltamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos V. Y en el segundo espacio de 2 cadenas, aquí miren, voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Y luego ustedes van a continuar y terminar de hacer estos últimos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios de 2 cadenas. Así que nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy por terminar esta primera vuelta. Tengo 18 puntos altos hasta aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Miren, donde hicimos estos 3 puntos altos en el punto bajo que está aquí al final. Ahí voy a meter el gancho y voy a hacer 3 puntos altos aquí al final.
Ahí está. Ahora tengo 21 puntos altos, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Ahora voy a hacer un punto alto más y lo voy a hacer en este mismo espacio donde hice las 2 cadenas y el punto alto. Ahí está. Así es que ahora tengo un total de 22 puntos altos aquí para este lado, 26 puntos altos a este lado, 48 puntos altos para la parte del frente. Así es que se me hace un total de 96 puntos altos en esta primera vuelta. Las 2 cadenas aquí no cuentan como ningún punto. Así es que ahora, para terminar esta primera vuelta, me voy a ir encima del primer punto alto, este que está aquí, y voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con 96 puntos altos. Ahora, para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y encima de este mismo punto donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto alto. En esta vuelta lo que voy a hacer son puntos altos en cada uno de los puntos. Así, miren, encima de cada uno de los puntos voy a hacer un punto alto. Y así voy a continuar por todo alrededor. Cuando llegue aquí donde tengo las cadenas, voy a hacer un punto alto por cada una de las cadenas y luego voy a continuar haciendo los puntos del frente, aquí a este lado también. Así es que continúen así por esta segunda vuelta y nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta segunda vuelta y tengo 108 puntos altos. Recuerden que agregamos 6 puntos altos a cada lado, así es que se hace un total de 108 puntos altos para esta segunda vuelta. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas sino que del punto alto, y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora, para la tercera vuelta voy a hacer 2 puntos deslizados. Voy a hacer 1 y 2. Esto es para que de aquí en adelante cada vuelta que terminemos termine en el centro y no tengamos una línea aquí al final algo chueca. Para la tercera vuelta ahora vamos a hacer 4 cadenas. Y en este mismo punto donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto alto. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto, que es este, voy a hacer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. En esta vuelta vamos a hacer estos puntos V. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto otro punto V, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Y así voy a continuar por toda esta vuelta. Así es que continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta y tengo un total de 36 puntos V. Ahora, para terminar nos vamos a ir aquí a un lado donde tenemos las 4 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 4 vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un punto alto en realce por frente. Vamos a hacer este punto donde consiste de una vuelta en puntos V y una vuelta de abanicos. Así es que para iniciar la segunda vuelta del punto, hacemos una cadena y luego un punto alto en realce por frente. Luego adentro del espacio de las 2 cadenas vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Ahí está, vamos a hacer estos abanicos, miren. Otra vez más tenemos el siguiente punto V, hacemos un punto alto en realce por frente, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos adentro del espacio de las 2 cadenas del punto V y terminamos con un punto alto en realce por frente. Otra vez más, punto alto en realce por frente en el primer punto alto del punto V, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos adentro del espacio de las 2 cadenas del punto V y terminamos con un punto alto en realce por frente. Pues bueno, así es como ustedes van a continuar para esta cuarta vuelta, así es que nos vemos aquí al final. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta. Ahora para terminar nos vamos a ir aquí a un lado, miren donde tengo la cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así termina la cuarta vuelta. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a repetir la vuelta de los puntos V. Y lo que vamos a hacer es, adentro de cada uno de los abanicos, vamos a hacer puntos V. Pero primero aquí, para iniciar, vamos a tener que hacer 3 puntos deslizados. 1, 2, 3.
Encima del primer punto alto hago un punto deslizado, encima del segundo punto deslizado y adentro del espacio de las 2 cadenas un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 4 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Me salto el siguiente abanico y en este espacio voy a hacer un punto V. Cada uno de los puntos V va a consistir de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para la vuelta número 5. Así es que continúen así y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 5. Es la segunda vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante. La vuelta de los abanicos y esta vuelta de los puntos V. Para terminar esta vuelta ustedes van a irse aquí a un lado donde están las 4 cadenas y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a hacer el primer abanico aquí. Estas cadenas que están aquí vamos a hacer un punto alto en realce por frente. Luego adentro del espacio de la cadena vamos a hacer un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y luego terminamos con un punto alto en realce por frente. Otra vez más, tenemos el siguiente punto V, hacemos un punto alto en realce por frente, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos adentro del espacio de las 2 cadenas. Y hacemos un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como ustedes van a continuar para esta vuelta número 6. Continúen y nos vemos aquí al final para una vez más mostrarles la segunda vuelta que van a repetir. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 6. Ahora para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, cuando repitamos la segunda vuelta del punto, vamos a irnos aquí a un lado donde está la cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está. Ahora para la vuelta número 7, que es la vuelta donde repetimos los puntos V, ustedes van a hacer 3 puntos deslizados, 1, 2 y adentro del espacio de las cadenas 3. Aquí van a hacer 4 cadenas y luego van a hacer un punto alto. Se van a saltar al siguiente abanico y van a hacer un punto V. Un punto alto, 2 cadenas, un punto alto y así es como van a continuar para esta vuelta. Ahora, de aquí en adelante, esto es todo lo que vamos a hacer. Vamos a repetir estas 2 vueltas para formar el punto. No estoy segura cuántas vueltas yo voy a hacer para darle largo aquí al vestidito, pero ustedes continúen de esta manera y continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 14. Desde aquí hasta aquí hay 14 vueltas y miren, así es como está la faldita del vestidito. Ahora, si ustedes quieren hacerlo más largo, lo pueden hacer. Así como está, se los voy a medir. Me está midiendo desde arriba del cuello, aquí en el centro del cuello. Miren, hasta aquí la última vuelta me está midiendo 12 pulgadas, que son más o menos 30 centímetros y medio. Así es que ahora lo que vamos a hacer es, vamos ya a hacer una vuelta decorativa nada más aquí en el color blanco. Aquí ya corté el hilo, me uní al inicio ahí, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahora, hasta aquí usé exactamente 100 gramos de lana en el color celeste y un poquito más en el color blanco. Así es que si ustedes tienen un ovillo de 100 gramos, les va a ajustar, al no ser que lo quieren hacer más largo y también depende allí de la tensión de cómo ustedes tejen, si flojo o muy tupido. A mí hasta aquí tengo 100 gramos de lana. Pues bueno, aquí lo que voy a hacer es con este color blanco voy a meter el gancho aquí, miren, donde está este punto, en el centro de estos dos. Ahí voy a jalar esta lazada, así hacia el frente, voy a hacer una cadena, así. Y en este mismo punto aquí, en este mismo espacio, voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer 2 cadenas y me voy a ir aquí al centro donde tengo las 2 cadenas de este abanico y voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, me voy en medio entre estos dos aquí, miren, y voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, punto bajo adentro del espacio de las 2 cadenas, 2 cadenas, punto bajo en este mismo espacio,
2 cadenas y luego punto bajo. Así voy a continuar para esta vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta, tengo 2 cadenas para terminar aquí. Vamos yéndose encima del primer punto bajo y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora voy a hacer una vuelta más de igual manera, así es que voy a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahora 2 cadenas, me voy a ir aquí donde tengo estas 2 cadenas, este piquito aquí, miren, y voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. 2 cadenas y donde tengo el punto bajo aquí voy a hacer un punto bajo. Traten de meter el gancho en el mero centro del punto, miren, para que quede bien aquí bonito ese terminado. Otra vez más, 2 cadenas y en el centro de estas 2 cadenas voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 2 cadenas. Y de nuevo, miren, aquí está el punto bajo. Aquí está un huequito en el centro del punto. Es donde vamos a meter el gancho. Miren, para que quede bien centrado. Creo que así queda mejor, pero si se les hace más fácil hacerlo encima, no pasa nada. También lo pueden hacer. Otra vez más, 2 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 2 cadenas. Y en el centro de este punto, ahí miren, punto bajo. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta. Nos vemos aquí al final para ya mostrarles el vestidito terminado. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí nada más me uní al inicio donde está el punto bajo con un punto deslizado. Corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y así terminamos ya la parte de abajo del vestidito. Bueno, aquí está ya terminado el vestidito. También aquí le agregué este listón. Ustedes pueden hacer lo mismo. Estas florecitas aquí ya vienen hechas. Nada más las compré, creo que las compré en Joann's. Ustedes pueden hacer lo mismo y nada más se cosen y ya. Esta es la parte de atrás. Le agregué los botoncitos y bueno, ya está el vestidito terminado. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, la cintura, esta parte de la cintura está midiendo aproximadamente 22 centímetros y medio. Desde el centro del cuello hasta la última vuelta mide aproximadamente 12.25 pulgadas, que son más o menos 31 centímetros. Así es que basado en esas medidas, el vestidito es para una bebé de más o menos 6 a 9 meses, pero ya saben que fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. Asegúrense de ver aquí la caja de información. Aquí a un lado, justamente abajo, al lado derecho, aparece una flechita. Nada más presionen ahí y la caja de información se va a abrir. Ahí van a ver cómo pueden hacerlo más grande o más pequeño. También estén pendientes porque también les voy a enseñar cómo tejer el cubre pañal. Miren qué lindo está. También les voy a enseñar cómo hacer la capotita para las personas que les gustan los gorritos. Bueno, aquí está la capotita. Y también les voy a enseñar cómo hacer la diadema, al igual que los zapatitos. Miren qué preciosos están. Pues bueno, estén pendientes de todos estos paso a paso. Así es que esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.